Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Deiner Sevillano. Soy estudiante de licenciatura en Ciencias del Deporte y la Educación Física. Y el día de hoy me encuentro por acá con mi madre. Vamos a hacer un trabajo de investigación. Vamos a hacer unas cuantas preguntas sobre qué ella jugaba cuando era pequeña, en su niñez. Entonces, vamos a comenzar. Madre. Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudia Rocío Castillo González. Tengo 47 años y voy a colaborarle a mi hijo con su trabajo de investigación. Ok, madre. Madre, cuéntame, ¿a qué jugabas en tu infancia? Bueno, en mi infancia, primero que todo, yo soy oriunda de el Pacífico, Tumaco, Nariño, eh, en mi Tumaco, zona urbana. Jugamos a muchos juegos, muchos. Eh, Había unos muy especiales en los cuales uno pues se caracterizaba más para jugar. Por ejemplo, jugábamos Jamie. El Jamie es un juego que se da en dos grupos, grupos de 3, de 4. O sea, no había como un estándar para jugarlo. Eran dos grupos diferentes, en lo cual se jugaba con un balón. Puede ser un balón pesado, un balón liviano, un balón que rodara. Y se ponía de un extremo a otro extremo un participante de cada grupo y los demás participantes corrían dentro de ese marco de juego. Y pues iban ponchando, tiraban el balón y al que le daban con el balón ya salía, que estaba ponchado. Entonces nosotros le decíamos a eso, le llamábamos Jamie o le decíamos ponchado. Había otra forma de jugarlo también, que era en dos personas con unas conchitas de cerveza, que eran 12 conchas que se regaban en la mitad de la cancha. 12 conchas regaditas, pero pues no muy lejanas y no siempre un poco cerca. Y cada vez que tiraban el balón y uno corría, tenía el espacio, iba montando. El hecho es que las conchitas tenían que quedar paraditas, las 12 conchas paraditas, una sobre las otras, dos montaditas. Y cuando se hacían las 12 conchitas ya, entonces los participantes que habían salido porque estaban ponchados podían entrar porque ya había jugado. No decía Jamie y tiraba las conchitas y ya entraban los que habían ponchado. También ellos para que el grupo no ganara, ellos lo que hacían era cada vez que le tiraban a uno para poncharlo, no le tiraban a uno, sino que le tiraban a las conchitas para que lo que uno había montado se cayera. Y le tocaba a uno empezar de cero. Esa era una forma de jugar. Eso se llamaba Jamie o ponchado. Había otro juego muy bonito que nosotros hacíamos más que todo en las noches, porque eso eran por las tardes que uno hacía. Era al lado de piedra o al escondido, que decíamos nosotros, que era, y yo no sé si todavía persiste, pero no creo. Uno tiraba la piedra, uno tiraba una piedra lo más lejos posible. Y los participantes, no, tampoco había un stock de participantes, eran los que querían jugar. Y los participantes se iban y se escondían, y al que le tocaba pues ir por la piedra tenía que colocar la piedra en la mitad de la zona donde se estaba jugando, colocaba la piedra y salía a buscar los participantes. Cuando él miraba a uno tenía que correr y tocar la piedra y decía a la voz de tal persona que consiguió, y ya esa persona quedaba descalificada hasta que consiguiera a todos. Si él salía a buscar a las personas y los que estaban escondidos salía y podían tocar la piedra, si él no estaba pues cerca a la piedra, entonces los que él había ponchado volvían a esconderse y él le tocaba seguir buscando a las personas. Ese es otro juego que se llamaba la voz de piedra. Hay otro que se llamaba la lleva. La lleva también era similar un poco, pero ese sí tenía que tocar a la persona, no era con piedra, sino que tocaba. O sea, salían como a correr y todo el mundo corría, y el que le tocaba cubrir, entonces tocaba. El que tocaba la lleva, entonces al que le tocaba, a esa persona que lo tocaban era el que le tocaba seguir pues detrás de los otros participantes. Bueno, hay otro que también se llamaba la cuarta pared se llamaba. O sea, se tiraba una monedita
a la pared. Se jugaban entre dos o tres. Se tiraba una monedita a la pared y, o sea, primero tiraba la persona una y a la siguiente que le tocaba tenía que tirar y lo más cerca. Si contaban una cuarta de una moneda a la otra, si le daba una cuarta una moneda a la otra, ya el participante perdía la moneda y ya se la ganaba el que le daba la cuarta. Se llamaba cuarta pared. Había otro que se llamaba el tapón. El tapón era en un espacio considerable para jugar entre varios participantes, que tampoco había un stand de participantes, y se hacían unos hoyos en la tierra. Eran más o menos, creo que eran 5 hoyitos, 5 o 6 hoyos, y esos hoyos tenían el objetivo de esos hoyos era que, bueno, eso se jugaba en el tiempo de nosotros, no se jugaba mucho como que era de lo que era dinero, ¿no? Como tal, sino que nosotros los hacíamos con conchitas de gaseosa, conchitas de cerveza. Esa era como la plata, o billetes, pero eran billetes de figurita, ¿no? En ese tiempo habían billetes de figurita y jugábamos con las conchitas. Y había un espacio, una distancia, mejor dicho, para tirar las conchas a los huecos. El número de conchas que le caían al hueco, ese es el número de conchas que usted ganaba. Se le ganaba a la otra persona porque ellos apostaban de conchas. Por ejemplo, si eran 5 participantes, jugaban digamos, de a 5 conchas cada uno. O sea, cada uno ponía 5 conchas, 5 conchitas. Y esas 5 conchas serían, si eran 5, eran 25 conchas, y esas conchas las tiraban las conchitas a los huecos. El número de conchas que caían en los huecos, eso era las conchas que se ganaba la persona que tiraba. Y así sucesivamente, hasta que alguien ganaba, otro perdían, y así. Hay otros también que llamaban bolas, ¿no? Pero hoy en día lo llaman canicas, pero en el tiempo de nosotros eran bolas. Eran bolitas, también se jugaban con huequitos, pero ahí era un solo hueco. En la bolita era un solo hueco. Y se tiraba también de una distancia. Se tiraba de una distancia con varios participantes, donde tiraban varias bolitas, ¿no? Y la bola que caía al hueco era la bola ganadora. Y se ganaba el resto de las bolas. Y si no, pues entonces era al que le pegaban, ¿no? Al que le pegaban perdía la bola. Y así. Bueno, otro juego que también nosotros jugamos era el cabo, ¿no? Nosotros le llamábamos cabo, ahora le llaman lazo, pero no era el cabo, donde también tampoco había un número determinado de participantes, sino que los que querían jugar y jugaban. Bueno, habían 2 personas, uno de cada extremo, que soltaban el lazo, le daban el lazo y uno jugaba. No tenía que entrar, salir. Si el cabo te daba a ti en los pies, perdías y te tocaba a ti ir a batear el cabo, y la persona que estaba pues bateando iba a saltar. Entonces ese es el cabo. Otro juego también que jugábamos mucho nosotros era el volante, ¿no? El volante era un juego de un palo que colocaban en una parte, en un espacio amplio, porque ahí tenían que tener bastante espacio porque se necesitaba, ¿no? Era más o menos cuatro puntas de volantes que se sostenían de un cabo a un palo, y ese palo tenía una base arriba, y de esa base estaban amarrados 4 lazos que nosotros llamábamos cabo, y se hacían los volantes. Los volantes se hacían en la parte donde uno se sentaba era de llanta, ¿no? De llanta de carro, pero pues no la llanta como tal, sino que sacaban de la parte de la llanta, sacaban un pedazo como para hacerlo como de asiento, y de ahí uno se subía ahí y ahí se daba vuelta, no, eso era algo, mejor dicho, muy bonito. Y pues muchos juegos más, ¿no? Pero eso era los que nosotros más jugábamos. Súper bien, madre. Y cuéntame, ¿qué
¿Qué sentían cuando jugaban? ¿Con quién personas jugabas? Y eso, cuéntame. Bueno, nosotros jugábamos más que todo entre hermanos, ¿no? Porque yo creo que antes como que había más unión con la parte familiar o no sé. O sea, los hermanos eran primero eran los hermanos, luego los amigos. Ahora hoy en día primero los amigos, luego los hermanos, ¿no? Pero pues eso va cambiando según el tiempo. Pero nosotros jugamos más que todo con los hermanos, con los amigos más cercanos, con los primos. Bueno, se sentía muy bonito porque aparte de que compartíamos, se sentía como esa unión, se sentía como esa unión, se sentía como ese cariño de familia, ese cariño de amigos. Y era una adrenalina, por lo menos la parte del volante, eso era, no es que no te lo puedo escribir porque, o sea, eso se tiene que sentir la adrenalina que se sentía uno jugar eso. El volante, el Jamie, el cabo, eso eran momentos muy bonitos que pasábamos, ¿no? Eso se siente muy lindo, pero lo más bonito que se puede rescatar de eso es que se compartía y se sentía la unión familiar y la unión de amigos. O sea, en ese entonces yo creo que en esa niñez sí se miraba lo que era realmente la amistad, no se envidiaba porque nosotros todos jugábamos lo mismo, ¿sí? Todos jugábamos lo mismo, no había algo en especial para uno y el otro que se pudiera envidiar, no. Era todo por igual, muy bonito. Qué bueno eso. Bueno, ya para terminar, Mare, ¿tú qué consideras que llevó el cambio del juego a lo largo del tiempo? Bueno, el cambio diría yo que, bueno, yo creo que la mayoría de las personas le hemos ajusticiado eso a la tecnología, ¿no? La tecnología llegó como que a quitar y poner, o sea, te quitas y me pongo. Pero yo pienso que de todas maneras no es como la culpa de la tecnología, porque la tecnología de todas maneras fue a modernizar muchas cosas para bien de la humanidad, ¿no? Nosotros los humanos es que hemos hecho un uso inadecuado de la tecnología, pues la tecnología pues en sí no es mala, ¿no? Pero sí, por el hecho de que nosotros no supimos o no sabemos manejarla, inducimos a nuestros hijos ya de este siglo a que se hicieran más amigos de la tecnología que amigos de sus amigos y hermanos de sus hermanos, porque les comen tiempo, porque están pegados al teléfono, porque ya es la televisión con los muñequitos, ya, o sea, son muchas cosas, ¿sí? Que la tablet, que no sé qué. En el tiempo de nosotros era más de familia, era más de niños, ¿sí? Más juegos, más cosas de niños. Hoy ya es como más cosas de adultos. Un niño de 2 años con un teléfono, un niño de 5 años manejando redes, no. O sea, nosotros no sabíamos nada de eso nunca. O sea, de pronto si en ese entonces hubiese existido de pronto también la tecnología así avanzada, pues no sé, ¿no? Más que hubiese sido igual o no sabemos. Pero pues yo pienso que de pronto sí fue eso. La tecnología llegó como a sacar de contexto los, los, los juegos y las cosas entretenedoras para un niño como tal. Bueno, muchas gracias, Mare. En serio que sí valoro mucho las respuestas tuyas y nada, espero que, que esos pensamientos que tuviste lo sigas recordando de la forma que lo dices y nada, muchas gracias por la entrevista, ¿vale? Ok, con mucho gusto.